Regresamos aquí en la oscuridad y como les habíamos comentado en el primer bloque, este es un programa especial, un programa donde estamos recordando lo mejor de estas 2 temporadas de este programa. Ya vimos algunas cápsulas de investigaciones que tuvimos y en este bloque quiero recordar algunos de los invitados que tuvimos, porque muchos de ellos los vamos a volver a tener, muchos de ellos muy interesantes, muchos de ellos que nos cambiaron conceptos de cosas que uno a veces piensa que son, o que los medios nos los venden de una forma muy diferente. Entre ellos recuerdo mucho a este sacerdote vudú, que nos vino a hablar de una forma muy diferente que ellos tienen de ver esta filosofía que él nos decía que era no tanto como religión, más bien una filosofía de vida. También recuerdo lo que me sorprendió, lo grande que es el grupo de druidas que están aquí en Costa Rica, la verdad, trabajando ellos y de una forma muy interesante cómo llevan sus reuniones. También recuerdo algunas cápsulas que hicimos sobre leyendas de acá de Costa Rica, como la carreta sin bueyes. Quiero que la recordemos, quiero que veamos estos momentos, sobre todo porque fueron algo que fueron muy mencionados en las redes sociales, fueron programas que fueron bastante comentados y que queremos traerles de nuevo para recordar y para poder platicar en los siguientes bloques y poderles explicar cuál va a ser la evolución de este programa y a dónde vamos a llegar. Eso también queremos pedirle que nos escriban a través del Facebook en la Oscuridad Costa Rica, porque todos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, todas las tomamos en cuenta y nos sirven para trabajar en este programa. Vamos a ver a las cápsulas con estos invitados, las cápsulas de las investigaciones, las cápsulas de estas leyendas ticas que estuvimos comentando y estuvimos buscando a través de la oscuridad. Vamos a verlas, regresamos. Soy Sena y tengo 27 años. Lo que es el vudú es muy controversial, porque mucha gente piensa que es una religión. Una religión es algo que es considerado como una religión principal, digamos cristianismo, budismo, islamismo, chiquismo, judaísmo, porque tienen un tipo de mentores, Cristo, Mahoma y todas esas personas. Y otra cosa que hacen las religiones es decirte cómo vivir. Te dan moral, te dan consejos de cómo vivir tu vida, y muchos de estos seguidores la siguen basados en libros sagrados. La diferencia es que aunque hay espíritus, no solo tenemos un Dios. No tenemos una celebridad o una persona diciéndonos cómo vivir nuestras vidas. Lo que es el vudú es la armonía con la naturaleza. En vez de tener un solo Dios, lo que creemos es que Dios es la combinación de todo. Las plantas, los animales, el cielo, las piedras, el rayo, el Dios de amor. Todo eso se combina y es como un parlamento. Hay un presidente y muchas de las veces no hablas directamente con él, sino con toda la gente que trabaja para él y que hace cosas para ti. Y lo que eso hace es que no creo en una moral formal, así como un sacerdote o una persona que practica vudú. No tienes un libro que te diga cómo debes vivir tu vida, ni qué debas hacer como un sacerdote vudú. Y esa es una razón de por qué tienen una idea tan negativa del vudú. El bien y el mal es una cosa muy subjetiva, en el sentido que si siento que está justificado, lo hago. Y si no siento que está justificado, no lo hago. De la misma manera que las energías del mundo trabajan, hay energías que crean cosas y energías que destruyen cosas. Pero de nuevo, en la naturaleza, la energía destructiva es más visible que la energía positiva. Y quiero dar este ejemplo de deforestar árboles. Cuando vas a deforestar un bosque, tirar un árbol te toma 10 segundos o 15 segundos. Pero si lo quieres sembrar, tardarías 20 o 30 años para hacer crecer un árbol. De la misma manera, trabajan las energías en la naturaleza. La energía negativa que mata gente y destruye cosas es muy visible. En la sociedad, eso es lo que la gente ve del vudú. Porque cuando estás ahí y ves a un sacerdote maldecir a alguien, al siguiente minuto está muerto. Lo ves justo frente a tus ojos y ves que eso es el vudú. Pero cuando quieres traer cosas buenas a alguien, toma demasiado tiempo.
Y es cuando la gente dice, eso es efecto placebo, es psicológico. Pero no, no es psicológico, es que es menos visible. No es menos poderoso, es el mismo poder. Pero si hablamos de destruir o crecer un árbol, es el mismo árbol, pero en términos de tiempo es diferente. La energía mala es mucho más visible, y creo que de ahí es que viene el estereotipo del vudú. Wicca, druidismo, paganismo, se podría decir que es prácticamente lo mismo. El paganismo nace en las antiguas culturas de Europa. El paganismo es la espiritualidad de la naturaleza. De ahí viene el concepto de pagano, de la gente que vivía en la antigüedad, lejos de los centros de culto oficiales, como por ejemplo el cristianismo, donde se practicaban aún las creencias que fueron transmitidas por generaciones de generaciones entre las tribus, entre los clanes, entre los pueblos. La naturaleza era para venerar, para honrar, y aún se venera como a una madre que nos otorga la vida, el alimento, el vestido, la medicina. Eso se dio gracias a algunas religiones dominantes que se encargaron de satanizar aquellas antiguas costumbres de nuestros antepasados para tener un mayor control sobre las personas. Nosotros veneramos, creemos en una divinidad llamada Cernunnos. Es uno de los dioses más venerados en todas las tradiciones paganas, tanto en Wicca como en druidismo. Este dios es mitad hombre, mitad animal, porta astas, cornamentas, no tiene ninguna relación en lo absoluto con el que conocemos como Satanás. De hecho, nosotros como paganos no creemos en Satanás, no le rendimos ningún tipo de culto. Nuestros rituales en lo que nos ayudan es a acercarnos a aquello que consideramos divino. Y nosotros vemos a la divinidad o a los dioses manifestados en toda su creación, en la naturaleza. Entonces, nuestros rituales se enfocan en los cambios que hay en la tierra, en ciertos días de poder. Por ejemplo, ya usted mencionó lo que son los solsticios, los equinoccios, primavera, los cambios estacionales, primavera, invierno, otoño, verano, todos esos ciclos de la tierra de nacimiento, muerte y renacimiento, que también son ciclos que se cumplen en nuestra vida, son los rituales que nosotros realizamos. Es una veneración a la vida, a la tierra. Desde la época de la colonia, los costarricenses han relatado por generaciones historias de magia y misterio que hasta hoy en día provocan curiosidad y miedo en muchos de sus pobladores. Una de esas historias permanece hasta el día de hoy, en la llamada Ciudad de las Brujas, Escazú. Cuenta la leyenda que todos los martes y viernes, al caer la medianoche, el sonido de las ruedas de una carreta antigua les roba el sueño a quienes viven en las laderas de la calle de San Miguel. Una carreta que aparenta andar como cualquier otra, pero quienes la han visto afirman se mueve jalada por sí misma, sin bueyes ni caballos que la empujen. Dicen que se trata de la carreta de un hombre escazuceño que robó una fina madera bendecida con la que se habría de construir una iglesia en San José. Con la sagrada madera, el hombre habría construido un galerón, un trapiche y, por supuesto, la hermosa carreta. Cuando se construye San José como aldea, el pueblo que se niega a poblar San José es Escazú. Y cuando se va a construir la primera ermita, se roban la madera para la construcción de esa ermita. Y qué casualidad, es un escazuceño. Como si se tratara de una maldición, el hombre cayó enfermo y al poco tiempo murió. Bueno, se condena al escazuceño y la carreta terminamos escuchándola como una represalia de la Iglesia Católica al pueblo contra el poder. Desde ese día, en las noches del segundo y quinto día de la semana,
Una carreta sin bueyes baja desde la calle de San Miguel. Una carreta manejada por el alma de ese hombre que fue maldecido y que a través de los siglos sigue robando el sueño de los escazuceños. Para los que tienen más fresca la leyenda, aseguran es jalada solamente por la misma mano del diablo. Que las leyendas tienen dos vertientes, unas para neutralizar y otras para que los pueblos construyan su identidad. El poder nos hizo una diferencia entre el día y la noche y enseñaban ese temor a la oscuridad cuando los oscurantistas eran ellos. Regresamos y justamente hablando un poco de estas leyendas, como vimos la de la carreta sin bueyes, los siguientes programas que vamos a tener a partir de la evolución que le vamos a dar, queremos seguir trabajando con estas cápsulas de leyendas porque creo que a todos nos gustaron demasiado y creo que pudimos verlas tanto en el mito, en el folclore, en el comentario popular y las pudimos llevar de otra forma a la pantalla y creo que es bastante interesante el poder ir viendo y ir conociendo de dónde vienen, cómo se generaron, cuál es su origen de todas estas leyendas. Daremos seguimiento a todas ellas. Recuerden escribirnos al Facebook en la Oscuridad Costa Rica y contarnos de ellas, contarnos cuáles son en su región, cuáles son en sus zonas, y así poder dar seguimiento y poder buscar especialistas, historiadores que nos puedan hablar sobre el origen de estas interesantes leyendas que existen en este país. También daremos seguimiento a muchas leyendas urbanas que no simplemente tienen que hablar de fantasmas, algunas hablan de acontecimientos, de asesinos. Hay algunos asesinos en serie famosos en este país que también me gustaría poderlos llevar a descubrirlos, a conocerlos. En el siguiente bloque, después del corte, quiero que revisemos algunos comentarios, algunos momentos que para mí fueron muy interesantes porque fue justo en el momento cuando el Papa renunciaba a su cargo y el Vaticano sucedían cosas extrañas, había presión, temblaba el Vaticano y tuvimos comentarios, invitados muy interesantes, los cuales nos vinieron a hablar sobre estos temas y quiero que los revisemos regresando del corte. Continuamos. Que nos cambiaron conceptos de cosas que uno a veces piensa que son o que los medios nos los venden de una forma muy diferente. Entre ellos recuerdo mucho a este sacerdote vudú que nos vino a hablar de una forma muy diferente que ellos tienen de ver esta filosofía que él nos decía que era no tanto como religión, más bien una filosofía de vida. También recuerdo lo que me sorprendió, lo grande que es el grupo de druidas que están aquí en Costa Rica, la verdad trabajando ellos y de una forma muy interesante cómo llevan sus reuniones. También recuerdo algunas cápsulas que hicimos sobre leyendas de acá de Costa Rica, como la carreta sin bueyes. Quiero que la recordemos, quiero que veamos estos momentos. Regresamos aquí en la oscuridad y como les habíamos comentado en el primer bloque, este es un programa especial, un programa donde estamos recordando lo mejor de estas 2 temporadas de este programa. Ya vimos algunas cápsulas de investigaciones que tuvimos y en este bloque quiero recordar algunos de los invitados que tuvimos, porque muchos de ellos los vamos a volver a tener, muchos de ellos muy interesantes, muchos de ellos, porque todos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, todas las tomamos en cuenta y nos sirven para trabajar en este programa. Vamos a ver a las cápsulas con estos invitados, las cápsulas de las investigaciones, las cápsulas de estas leyendas ticas que estuvimos comentando y estuvimos buscando a través de la oscuridad. Vamos a verlas, regresamos. Sobre todo porque fueron algo que fueron muy mencionados en las redes sociales, fueron programas que fueron bastante comentados y que queremos traerles de nuevo para recordar y para poder platicar en los siguientes bloques y poderles explicar cuál va a ser la evolución de este programa y a dónde vamos a llegar. Eso también queremos pedirle que nos escriban a través del Facebook en la Oscuridad Costa Rica